Bienvenidas, bienvenidos a todos de nuevo en este espacio de una mirada interna, donde vamos conociendo a diferentes mujeres que nos están contando cómo ha sido su camino para poder llegar donde están en estos momentos. Hoy me hace muchísima ilusión tener con nosotros, con nosotras, a Alicia Sánchez Montalbán. Y ella es canalizadora, es terapeuta, también es formadora y escritora. Ha escrito muchísimos libros. Nos irá contando un poquito su camino y la verdad es que ha ido acompañando a muchísimas personas, a miles de personas, diría, a que, bueno, en el fondo a que vayan conectando con su corazón, ¿no? Con lo cual, creo que vamos a aprender muchísimo de ella, nos va a inspirar y bienvenida Alicia a este espacio y gracias por aceptar la propuesta. Pues gracias a ti por invitarme y encantada de estar aquí. Y bueno, pues espero que hagamos eso tan bonito que has dicho que voy a hacer, porque la expectativa está alta, pero bueno, espero que todo salga fluido. Siempre en conexión con seres de luz las cosas salen más fácil, así que dejemos que surja la magia. Así es. Y de hecho, mi primera pregunta, antes de entrar a que tú nos cuentes bueno, tu propio camino, es ¿qué es canalizar? Porque es una palabra que está como un poco de moda, ¿no? Últimamente, a lo mejor cuando tú empezaste, no, pero ahora sí. Y creo que hay mucha gente que lo tiene un poco confundido, ¿no? Y no tienen claro qué significa canalizar. Sí, porque mucha gente lo relaciona con canalizar la energía o canalizar las emociones, que eso también es canalizar, pero actualmente este boom que hay con canalizar se refiere más a la conexión con seres de luz de alta vibración, evidentemente. Hay seres de luz de alta vibración que la cultura popular los ha podido llamar ángeles o yo qué sé, o el mismo Dios, ¿no? En sus diferentes vertientes como maestros ascendidos o también arcángeles o, bueno, el más famoso de todos los maestros ascendidos es Jesús. Entonces, todo esto es lo que significa canalizar es conectar con esos seres de luz de alta vibración para que nos den un mensaje, lo recibamos y lo plasmemos en la materia en forma de escrito o de pintura o de voz. Hay muchas maneras de plasmar en la materia el mensaje de los seres de luz, pero básicamente el acto de canalizar consiste en eso, en recibir el mensaje del ser de luz y tú integrarlo en tu vida en la forma en la que sientas que lo quieres manifestar. Y ese mensaje que se recibe, tampoco, no todas las personas lo reciben de la misma manera, ¿verdad? No, la manera de recibir el mensaje puede ser igual para todos, pero cada persona tiene una capacidad más desarrollada que otra. Por ejemplo, hay mucha gente que le encanta escribir y a través de la escritura, lo que suelen llamar la escritura automática, que no es que la mano escriba sola, es que automáticamente vas recibiendo el mensaje y transcribiéndolo. Pues a través de la escritura automática encuentran como un filón y la forma de desarrollar esa canalización innata que todos tenemos, que podemos desarrollar. Pero hay gente que lo hace con la voz, o hay gente que lo hace con la visualización, y gente que lo hace con la sanación. Hay muchas formas de canalizar, pero el acto en sí es el mismo. Y Ujú. cada persona lo manifiesta de una manera en función de sus capacidades. Claro. Qué hermoso. Y bueno, ¿cómo llegaste a conectar o a comprender que eso era canalizar y, bueno, tener claro lo que eso era, integrarlo en tu vida y después poderlo enseñar a otras personas? Bueno, todo eso fue un proceso que, como bien has dicho, ahora hay un boom, hay mucha gente que está no solo aprendiendo a canalizar, sino enseñando a canalizar. Pero cuando yo empecé en el año 2007, aquello era pues un territorio oculto o un territorio desconocido por completo. Había cuatro gatos que hacían esto y estaban repartidos por todo el mundo. Y a mí la vida me llevó a conocer a una de estas personas que no enseñaba a canalizar, pero sí daba un curso que era canalizado. Y entonces la gente que estaba en ese curso me habló de que aquello era canalizar
Y a partir de eso se empezó a despertar en mí la curiosidad. Pero para llegar a ese curso, yo no llegué porque dije, ay, me voy a apuntar a un curso espiritual. Para nada, porque yo no creía en estas cosas. Yo estudié Derecho, Asesoría Fiscal, Euroconsulting, trabajaba en banca, luego daba cursos en empresas de seguros, de planes de pensiones, era como todo muy mental. Y además yo me sentía una persona mental que no creía en nada raro ni extraño y que cuando me hablaban de cosas así pensaba que se trataba de sectas y cosas raras en las que no me quería meter en absoluto. Pero la vida, que es una gran sabia, pues empezó a tirarme chinitas para que yo me abriera a mi espiritualidad. Todos somos espirituales, solo que algunos pues no lo sabemos hasta que lo sabemos y lo desarrollamos. Entonces, pues esas chinitas eran como llamadas de atención de que la forma en que yo estaba dirigiendo mi vida podría estar muy bien para el mundo o para la sociedad, para lo que yo llamo el mundo 3D, pero para mi alma no estaba siendo lo que mi alma quería, sino que aquello era, pues eso, un guión que había que cumplir y que en su mayor parte o completamente yo había cumplido. Yo había hecho la carrera, el máster, tenía el trabajo, tenía el marido perfecto, supuestamente, tenía hijos, vivía en una buena casa, tenía un buen coche, podía viajar, podía comprarme lo que me diera la gana, o sea que a nivel mental mi vida era perfecta. Solo que dentro de mí yo tenía un vacío tan grande que cada vez ese vacío crecía más. Y yo a mí misma me decía, esto no es lo que yo quería para mí, aunque no sabía qué quería, pero tenía muy claro que no era eso. Y entonces empecé a ponerme enferma, empecé a tener muchos pensamientos negativos, empecé a sentir incluso ideas de suicidio, un día sí, el otro también, y poco a poco eso me llevó casi a una depresión. Y yo era una persona que en esa etapa de mi vida, incluso teniendo dos niños pequeños, emanaba mucha oscuridad. Emanaba, era, estar conmigo era salir mal. ¿Sabes que cuando estás con alguien que desprende buen rollo, tú sales con buen rollo? Sí, Pues sí. yo, estar conmigo era salir con mal rollo porque yo me quejaba y le ponía la cabeza así a mis amigos y era como, a ver si le esquivamos a Alicia, que no hay quien lo aguante. No me aguantaba ni yo en esa época. Total, que al final pues me empezaron a pasar una serie de cosas encadenadas, algunas bastante desagradables, como la muerte de mi mejor amiga de repente, y empezar a percibir al mismo tiempo su presencia. Y era como, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está pasando aquí si esto no es real, no existe? Tuve experiencias también que en el mismo año 2005 murió el padre del que era mi marido en ese momento, el abuelo de mis hijos, y empecé a escucharlo por las noches, que no me dejaba dormir, porque quería que escribiera la historia de su muerte, que había muerto en extrañas circunstancias. Y yo, que no creía en nada, decía, y me dejes, déjame dormir. Y él decía, hasta que no escribas mi historia. Y yo decía, se me está yendo la olla, pero es que siento ¿Qué que te está está aquí este pasando, por hombre. Dios? Y una noche, después de muchas noches sin dormir, le dije, vale, escribiré tu historia, déjame en paz. Y a partir de ahí, a la mañana siguiente me puse a escribir su historia. Y fue muy mágico porque yo no sabía nada de eso que había pasado y escribí un libro que ahí se quedó en el olvido y que lo publiqué en una plataforma de esta de autoedición, pero no tuvo más repercusión, solo que la familia de él lo leyó. Y Claro, eso es lo que él quería. claro. Entonces, esa fue la primera experiencia, ¿no? Y luego pasó, ese mismo año, nació mi hijo mediano ahora, el que era en ese momento mi hijo pequeño, y luego murió mi mejor amiga, y me puse enferma y caí en la consulta de una terapeuta rara, friki, que hacía unos ruidos muy raros con la garganta y usaba varitas de cuarzo, de cristal de cuarzo, y era muy raro todo, pero esa terapeuta me ayudó en una sanación física y claro, ahí empecé yo a averiguar qué estaba pasando, porque sentí que la vida me estaba llamando con altavoces, aunque no sabía dónde me quería dirigir. Ese fue el principio y entonces empecé a ir a la consulta de esa terapeuta pues cada 15 días porque estaba fatal. Ella empezó a ayudarme y a sugerirme que leyera un libro y yo al final lo leí, fue como un despertar y al final averigüé en internet
cómo se llamaba esa, o sea, esa terapia que ella me estaba dando, qué significaba. Y descubrí que había un curso de 9 meses, un fin de semana al mes, y entonces me apunté. Y ahí es donde oí hablar de que el curso era canalizado. Y dije, pues yo tengo que canalizar, porque a mí mi madre me decía de pequeñita, Alicia, si las otras niñas pueden aprobar, tú también puedes aprobar las asignaturas. Así que no te enrolles y venga a estudiar. Pues yo dije, pues esta mujer canaliza, pues yo también. Y entonces ahí hice mi primera práctica amateur y creí que me lo había inventado todo. Porque claro, dices, ¿cómo has llegado de canal, o sea, de este proceso que acabo de escribir a estar enseñando a la gente a canalizar? En esa época que no había mucho acompañamiento, no había casi nadie enseñándote. Pues a través de un proceso interior muy profundo, porque hay una línea muy fina entre canalizo o me lo invento, y ahí es donde uno tiene que poner confianza. Y ese proceso fue heavy, yo tardé un año en creer que estaba canalizando. Y hasta que no dije estoy canalizando, no empezó la auténtica magia en mi vida. Y que, bueno, qué importante eso de escuchar las señales, ¿no? Pero realmente nuestro cuerpo, ¿cómo es nuestro gran maestro? O sea, a nivel material lo tenías todo, pero tu alma en tu interior sabía que no estabas en el camino o en el, no me sale, no proyecto, pero en el, sí, en tu propósito, digamos, Exacto. ¿no? Entonces tu cuerpo empezó a manifestar cosas porque si no... No, o sea, la crisis es la que nos lleva al cambio, ¿verdad? Y Claro, claro. claro, estando materialmente y aparentemente todo correcto, ¿cómo puede ser que realmente no me encuentre bien, ¿no? Bueno, pues que el alma quiere expresarse, ¿verdad? Y lo hace a través del cuerpo. Es así, yo empecé a ponerme enferma, pero porque además tenía un discurso interior muy negativo acerca del que era mi marido en ese momento, al que internamente yo le culpaba de todo, pero en realidad yo era la responsable de mi vida, pero yo no lo veía. Yo proyectaba sobre él mi frustración. Mm, Y haciendo eso, él poco a poco, pues claro, ¿qué me devolvía? Pues cosas claro. horribles. Porque si tú miras a otra persona con oscuridad, al final ves oscuridad en ella hacia ti. Y él está casado ahora con otra mujer y es divino con ella, ¿no? Y no tiene nada que ver con cómo se mostraba conmigo. Y lo que yo aprendí cuando ya me abría mi espiritualidad y mis guías me enseñaron a mirar con los ojos del alma mi vida y a las personas que estaban en ella, fue que él en realidad había sido un gran maestro para mí. Porque gracias a colocarme en esa situación tan difícil, tan dura, yo había podido decir basta y haberme rescatado a mí misma de un lugar en el que me sumergí para cumplir el guión que hay que cumplir. Hay que casarse, ya está, se te está pasando el arroz y tienes que tener hijos, que ya tienes una edad, y venga y sigue la línea marcada. Y esta no era mi línea para nada. Y claro, él, poniéndomelo tan difícil como me lo puso, aparte de mi propia mirada hacia él, también sus actos, me lo pusieron muy difícil para que yo fuera feliz ahí. Y al final, de mirarlo como el logro de mi vida, pasé, gracias a mis guías espirituales, los seres de luz que me ayudaban, a verlo como el maestro que me había ayudado a resurgir y a darle las gracias. Entonces, este cambio, dices, ah, qué bueno, ¿no? Que es ser una niña buena hacer esto. No, no, no. Esto es el mejor regalo que yo me hice a mí misma. Porque gracias a mirarlo así, yo me liberé de su influencia sobre mí. Pues ¿Vale? qué bonito y qué interesante poder hacer esa mirada, ¿no? Poder ver esa situación. Porque cuántos conflictos hay hoy en día que la gente proyecta sobre los demás y a veces cuesta tanto comprender que en el fondo te están enseñando algo que tú necesitas ver, necesitas comprender o necesitas, como dices tú, que sea esa chispa que te permita hacer un cambio que tú necesitas hacer en tu vida, ya sea poner límites, ya sea expresar tu proyecto, bueno, lo que sea, ¿no? Exacto. Bueno, ese cambio de mirada no fue fácil, ¿eh? A mis guías les costó una temporada larga que yo soltara el enfado contra él
y empezar a mirarlo de ese modo, porque al principio ellos me decían, míralo desde el alma, y yo decía, desde el alma tu prima, porque fíjate lo que me está haciendo. Y entonces es como que, sí, sí, yo les escuchaba a mis guías, pero entre como una parte de mí no terminaba de creer que estaba canalizando, porque yo era muy cabezota, yo era muy mental. Y otra parte de mí decía, eso tú lo dices muy fácil porque tú eres un ángel y no estás aquí encarnado, pero ven a vivir, verás tú lo difícil que es afrontar un verdugo en tu realidad. No es un verdugo físico, pero sí, en ese momento era un verdugo psicológico para mí, ¿no? Entonces, era muy complicado, pero día a día, al escuchar a mis guías espirituales, iba como impregnándome de esa frecuencia, esa visión que ellos me contaban. Y claro, si tú te proyectas en lo negativo, vas a vivir sumergida en esa frecuencia y vas a tener esa visión. Pero si tú te vas sumergiendo poco a poco en la visión que los seres de luz de alta vibración te muestran, tu visión se abre, se amplía, se conecta con la luz y al mismo tiempo tú te impregnas de esa vibración y como que las emociones densas como la rabia, la frustración, el miedo, la desesperación, la tristeza, se van disolviendo porque no se sostienen, son diferentes. O sea, los seres de luz vibran alto, vibran en amor y nuestras emociones, todas estas densas, vibran muy bajo en la frecuencia del miedo y por ahí. Y claro, si estás conectada con ellos, lo de abajo se va disolviendo y tú te vas elevando y te vas situando poco a poco en esa mirada de luz hacia ti misma y hacia tu vida y a la gente que la compone, ¿no? Y claro, eso es profundamente sanador y sobre todo liberador. Por eso he dicho que era uno de los mejores regalos que me hice a mí misma fue adoptar esta mirada. Porque si tú sueltas el rencor a otra persona y lo ves de otra manera, la que se libera eres tú. Mm. Él puede seguir haciendo lo que quiera, pero tú te has liberado. Eso lo escuchaba el otro día también de una mujer que había recibido abuso, no sé si era de parte de su padre. Y Qué ella duro. decía, "No, yo lo perdoné, pero no lo perdoné porque se mereciera, no es algo de merecerse, lo perdoné para mí misma, ¿no? Exacto. Para yo poder estar en paz. Él tiene su conciencia y lo que sea, ¿no? Su propio camino, pero yo necesitaba poder estar en paz. Y llegué a eso, ¿no? O sea, qué interesante poder llegar a... Sí. Porque a veces la gente lo confunde con merecimiento, no se lo merece, ha hecho esto, ¿no? Qué terrible. O con ser una niña buena que tiene que perdonar porque es lo debido y ahí nos confundimos porque no podemos perdonar si no lo sentimos y no podemos sentir el perdón hasta que no veamos la luz en el otro. Ujú, Y eso es muy complicado para la mente si nadie lo guía ujú, porque estamos acostumbrados a funcionar de otro modo, siempre a juzgar y a reprochar. Pero si miramos más allá del dolor que nos causamos unos a otros viviendo, ujú. pues entonces es cuando podemos hacer ese cambio de chip que nos libera al que lo hace, porque él puede seguir atrapado en su propio viento, pero tú te has liberado y es como para ti, es como tic verde, asignatura aprobada, vamos al siguiente nivel. Vamos subiendo niveles. Qué Eso bonito. es. Pues en mi caso, en mi experiencia, realmente fue también una sincronía el encontraros, porque yo he hecho formación con vosotros, contigo y con Víctor, y también fue, no fue mi cuerpo en ese caso, ¿no? Pero sí, yo desde pequeñita percibía el astral, con lo cual tenía muchísimo, muchísimo miedo. Yo crecí de pequeña y de grande, o sea, hasta que os encontré. Qué Para bueno. mí, tanto el aprender a canalizar como sobre todo Hermanos de Bajo Astral, ese libro lo tengo Ah, mira, por aquí lo tengo. porque puedes enseñarlo. Lo recomiendo a todo el mundo que me dice que tiene miedo o que percibe cosas, ¿no? Porque para mí en particular, pues me dio muchísima, muchísima paz, comprendí por fin, dejé de tener miedo y pude poner orden a todo eso que yo percibía, pero que no sabía cómo gestionarlo ni cómo transitarlo, ¿no? O sea que os estoy muy agradecida. Y pues gracias Y a me ti por la imagino que confianza. muchísimas otras personas también se encuentran así, ¿no?
cuando tú percibes cosas y no las comprendes y en tu entorno nadie puede ayudarte ni comprenderte y que no sabes, bueno, como tú dices, ahora un poco más, pero justo hace unos años no No tan había. fácil, ¿no? Y en mi caso fue así, fui a un retiro, claro, yo iba a lugares un poco, un edificio un poco antiguo, monasterio, lo que fuese, yo no dormía por las noches, porque claro, percibía todo, etcétera, ¿no? Y allí me encontré con una chica que había hecho formación con vosotros y empezó a hablar. Y dije, por ahí voy. Por ahí Las voy. señales, ¿no? Y esas sincronicidades que te van mostrando, pues, las posibilidades de ayuda que hay en el camino para ti. Eh, para nosotros, el libro Hermanos del Bajo Astral fue también una experiencia muy grande porque nosotros estábamos, sobre todo yo, más que Víctor, porque Víctor ama este mundo de las almas en tránsito y ayudarles, lo ama. Ujú, Pero yo venía del, uy, 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 yo esto no lo quiero, yo solo quiero conectar con seres de luz, que hay mucha gente que está ahí, yo misma ujú, estuve ahí. Y ujú. claro, el Arcángel Miguel, que es el técnico especialista de ayudas a las almas de las personas que murieron y no se fueron a la luz, pues me perseguía diciéndome que yo tenía que evolucionar, que no me podía quedar solo con la luz, que tenía que ser una persona que ayudara desde todo, un todo, no solo la luz, sino también llevando el amor y la luz a la sombra, que en realidad es la integración que nos propone la vida a todos, ¿no? Y yo que huía, hasta que al final pues no tuve más remedio, precisamente en un curso que surgieron muchas almas y empecé a hacer un camino en ese sentido. Con ayuda del Arcángel Miguel fui aprendiendo mucho y cuando llegó Víctor a mi vida, pues empecé a hacer de medium yo, cosa que hasta ese momento había hecho de guía de las personas que tenían percepciones. Pero Ujú. yo nunca me había sumergido en expresar y sentir lo que decía el alma en tránsito, eso era yo no. Y hay mucha gente que está así, María Antonia, hay mucha gente, porque claro, Hollywood nos ha contado muchas películas Mm, horribles claro. que nos han metido muchas ideas erróneas en la cabeza acerca de esas almas que lo que están es perdidas en su propio Vietnam, como muchas personas vivas. Y Es entonces, así. claro, ahí al hacer de medium, pues me di cuenta de que al ayudar a las almas que me estaban mostrando cómo se sentían a través de lo que yo percibía, se sanaba una parte de mí que tenía que ver con el tema que las tenía a ellas atrapadas. Y descubrí, además de aprender todo lo que la experiencia de 2 años y medio nos ofreció, ayudando a almas, Ujú. aprendí que cuando hay un alma en tránsito que se acerca a ti para que la ayudes, hay una propuesta de sanación para tu propia historia. Siempre, siempre se sana algo de ti, con lo cual nunca es un solo dar. Ujú. Estás dando y recibiendo en ese acto. Qué bonito. Sí, bueno, es que claro, pero yo entiendo, ¿eh? A la gente que no le gusta este tema. Hay mucha gente que dice, yo no quiero hablar de Sí, esto, hay yo mucha solo gente que quiero le hablar. tiene mucho miedo, sí, 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 sí. Bueno, yo tuve mucho miedo, muchísimo, lo pasaba fatal, pero sí, cuando lo comprendes, es que es una mirada, es un cambio de mirada, como decías tú, ¿no? También es un exacto. cambio de mirada. Sí, no son seres oscuros, despreciables que me pueden matar o que no los quiero en mi vida, sino son personas que murieron y están perdidas. Y mucha gente dice, ay, pero hay entidades y hay nombres horribles que yo prefiero ni pronunciar porque es que realmente son nombres de baja vibración que lo que hacen es potenciar la oscuridad de aquellos de los que hablamos. Mm. Y a nosotros nos gusta llamarlo hermanos, porque todos somos hermanos en la luz del corazón. Y desde ahí proyectar eso. Claro, Tú tienes la misma luz que yo y si quieres te ayudo a verla. Esta es la visión. Bueno, tú lo sabes. qué bonito. Bueno, ¿y cuándo empezó ese camino también de todos los libros? Porque tienes un montón de libros publicados. No sé Sí, si todos son canalizados o algunos no, no sé. Bueno, cuéntanos también un poquito. son todos canalizados, excepto Aprender a canalizar, que fue uno de los primeros que escribí, y Hermanos del Bajo Astral, que estos dos libros son semi-canalizados, porque hay partes en las que yo cuento mi historia y partes
que son dictadas por seres de luz, en ambos. Y todos los demás son absolutamente canalizados. Yo estudié 4 años en una escuela de escritura de Barcelona que me prepararon para ser escritora, aunque yo creo que yo era escritora desde siempre, porque yo he escrito desde los 6 años. Es algo que me encanta, es algo que se me pasa el tiempo volando, pero nunca llegué a publicar algo que emocionara o que un editor quisiera publicar. Solamente publiqué un libro por encargo que me pagaron y era Historia de Barcelona y ahí se quedó, pero yo quería escribir historias, quería escribir novelas, bueno, esto no sucedió hasta que yo empecé a confiar 100% en que estaba canalizando. Entonces empezó a bajar el primer libro íntegramente canalizado, que es Las enseñanzas de Jesús, y que fue una experiencia de 3 meses profundamente elevadora que abrió el camino a 18 libros más. Y son pocos para lo que me gustaría y lo que tengo ahí como en proyecto. O Una sea, vez ¿tienes que 20 libros publicados? tengo publicados 19 y estoy escribiendo el 20. Y tengo en proyecto 6 más ahí como Wow, empezados, pero es que no me da la vida, María claro. Antonia, no me da la vida. Además tengo 3 hijos, es que no me da la vida. Y por eso digo que son pocos para lo que me gustaría materializar, porque me encanta, pero claro, el día a día te lleva a las responsabilidades de otras cosas, ¿no? Y no tengo tantas horas como antes. Pero son libros que tienen una vibración, porque yo no soy la autora, aunque ponga mi nombre ahí. Yo soy la persona a través de la cual ha bajado esa información. Un ser de luz, de alta vibración, me ha dictado esa información y yo la he copiado, literalmente. De esto se trata, ¿no? Y ahí la he entregado. El primer libro, Las enseñanzas de Jesús, fue mágico, porque yo lo autoedité. Y el propio Jesús me dijo, oye, es que esto tiene que salir ya. Y si lo metes en el proceso de envíalo a una agencia para que te veas y te acepta como representada. Y luego que la agencia lo envíe a una editorial y se lo lea y decida si lo publica y luego lo quiera cambiar. No, este libro lo tienes que publicar tú. Y todos los ahorros que tenía los entregué a eso. Él me dijo, confía. Y dije, vale, confié. En 3 meses tripliqué mi inversión. Es un libro que no ha parado de venderse desde el año 2012, que la gente le enamora, es un libro guía que te da mensajes, que, si tú te lo pones aquí lo abres. Y para mí el mayor regalo de ese libro, además de convertirme en escritora oficial, porque por fin publicaba libros y los vendía, que era el sueño de la niña que yo fui, pues el mayor regalo fue lo que sentí mientras lo escribía, mientras lo canalizaba. Esa vibración me tenía en las nubes para bien todo el día, todo el día. Era ver la vida con los ojos de él. Y eso es maravilloso. Y pasa con cada libro canalizado. Con los de él, especialmente. Porque luego hay otros libros que he canalizado de él. Por ejemplo, Diálogos de Corazón no lleva el nombre de Jesús, pero este me lo dictó él. O Señales del Corazón, que no lleva su nombre, pero también me lo dictó él. Lo que pasa es que, claro, hay gente que el nombre de Jesús le da como yuyu, entonces Sí, hay eso iba a libros que no decir. llevan su nombre, Los pero tengo, son ¿eh? suyos. Los tengo todos en casa. Los leí todos. Y el último también, la Los historia de la recomiendo tierra. todos. Bueno, Y eso iba a decir, ¿no? Bueno, aparte, o sea, están estos como más generales de mensajes y tal, pero después tienes toda una serie de libros donde narra la historia de Jesús y de María Magdalena, ¿no? sí. Am, Eso es un cambio muy importante a lo que o sea, a lo que nos ha transmitido la Iglesia. ¿Te has encontrado o sea, has tenido mucha resistencia? ¿Cómo lo gestionaste? La primera parte de la vida de Jesús, que son 5 libros, cuando Jesús era un niño, yo la recibí cuando había terminado ya el libro Las enseñanzas de Jesús. Estaba después de dar un curso en Fuerteventura,
Me llevaron a una montaña donde había una cueva, donde la gente que me acompañaba se metió allí a conectar con la Virgen de aquella cueva y yo me quedé fuera porque era un paisaje precioso y dije yo me quedo aquí. Y sentí que se presentaba Jesús y empezaba a narrarme el primer párrafo de cuando Jesús era un niño. Y me dijo, ¿aceptas escribir mi historia? Y yo en ese momento, con la emoción de lo que estaba sintiendo, dije sí, pero yo no sabía lo que eso se representaba, porque representaba un reto muy grande, porque ese párrafo era muy bonito, hablaba de cómo nació, pero luego empezó a contar cosas que no tienen nada que ver con la versión oficial de la Iglesia. En la primera parte se carga 3 o 4 dogmas. En la segunda se carga el gran dogma. En la tercera ya no te cuento y así hasta el final. Entonces, sí que es cierto que a mí en algunos de esos libros me ha costado a veces copiar lo que literalmente lo que me decía, yo no lo quería copiar y la narración se paraba. Mm. La narración sucedía dentro de mí, yo simplemente la transcribía. Se paraba cuando yo no copiaba a lo mejor una frase que yo decía, no puedo decir esto. Y ya no llegaba nada. Entonces yo sabía que tenía que rendirme y copiar eso. Y copiaba eso y la narración continuaba en el mismo punto en el que me había parado. Y luego estaba el lanzarlo al mundo, enseñárselo a la gente. Alguno de esos libros de la vida de Jesús los retuve bastantes meses porque decía, pero ¿cómo voy a contar esto? Lo que pasa, que como todo es mágico, en concreto cuando tenía que publicar Yo Jesús de Nazaret, que es la segunda parte, el final no tiene nada que ver con el supuesto final. Entonces yo decía, lo tenía retenido, llevaba 3 o 4 meses con el libro sin publicar, ya preparado, pero no. Y en un curso en Jerez de la Frontera, al finalizar el curso, un chico se vino y me preguntó, bueno, me dijo, oye Alicia, ¿te puedo decir una cosa? Digo, sí. Dice, mira, es que yo siento que fui tal personaje de la historia de Jesús y que la versión oficial yo he entrado en regresión varias veces, tenía unas capacidades súper desarrolladas ese chico, y he visto que lo que pasó fue esto, esto y esto. Y era Y lo yo me mismo. puse a llorar. Era lo que estaba escrito en ese libro. Y yo dije, esto es una señal. Y como yo había aprendido ya a dejarme guiar por las señales, dije, me rindo, lo público. La gente lo recibió con tanto cariño y con tanta emoción. Y el comentario general que se puede ver en Amazon es que yo he sentido, mientras lo leía, que aquí está esto sí encaja, esta historia sí me cuadra, esto sí me lo creo. Y así fue un poco con cada libro de la vida de Jesús. Y ahora con la historia de la tierra, que no es de Jesús, Ujú. pero que me ha pasado lo mismo. De hecho, la historia de la tierra es el que más he retenido, porque no quería soltar esa bomba. Y bueno, pues ahí estamos, en el confiar a ciegas muchas veces, confiando sobre todo en lo que tú sientes al canalizar el libro y en las señales que van llegando para que animarte a entregarle al mundo esto, ¿no? Y sí. Pues nada, qué bien que te atrevieras, ¿no? Y no recibiste, Hate, sí, sí, sí. he recibido hate pero te podría decir que he recibido más hate a través de una red social Ujú. de parte de personas católicas Claro. Mm. que a lo mejor, pues en cualquier otro ámbito, ¿no? No directamente hacia el libro. Muy pocas personas han venido a decir directamente a mí o en Amazon, a lo mejor hay alguna, como este libro, no sé qué, pero sí que he recibido más hate de personas católicas que se sienten amenazadas por este mensaje. Y bueno, es totalmente respetable, ¿no? Dale, Cada claro. uno. El propio Jesús en esos libros te dice, yo no te estoy diciendo que te creas esto a pie juntillas, te estoy diciendo que sientas si esto es para ti tu verdad. Y te quedes con lo que resuena en tu corazón como tu verdad. Y esa es la pretensión del libro, que tú abras tu mente a una nueva posibilidad y que sientas dentro de ti si esa posibilidad es la tuya. ¿Resuena Nada más. contigo o no resuena contigo, ¿no? Si vibra Exacto, contigo o no vibra contigo. exacto.
¿Y ahora que estás escribiendo sobre la Tierra? Pues estoy escribiendo, bueno, he escrito la primera parte, que me han dicho ya que son tres, y tengo el primero, que es la historia de la Tierra. Ah, vale. Pues ese no sabía. Hombre, esto es totalmente diferente, a la historia de Jesús, nada que ver. Y es un libro para leer si uno está dispuesto a sumergirse en una verdad incómoda. Si Ujú. no, no lo leas. Por eso yo lo retuve, ¿no? Porque era, pero si yo siempre hablo de Jesús, ¿por qué me hacéis hablar de esto ahora? Ahora de estas cosas. Es Bueno. distinto. Pero bueno, al fin y al cabo, al final del libro nos invita a todos a adoptar la perspectiva de la luz Mm, respecto a todos los seres. Y eso siempre es elevador, ¿no? Vale, date cuenta de lo que está pasando, pero resuélvelo así, tomando tú las riendas de tu atención, porque aquí está todo. Y nos enseñan cómo hacerlo. Esa es la gran riqueza de ese libro, más allá de la historia que cuenta, que bueno, dicen que te engancha, que te lo lees rápido, todo eso. Lo hacen ellos. Yo me maravillo, María Antonia, porque yo estudié en esa escuela y los profesores y los editores a los que yo presentaba mis libros escritos mm. con técnica me decían que eran perfectos técnicamente, pero que les faltaba enganchar al lector y les faltaba ser emocionantes. Y eso yo en estos libros no lo planeo, sale solo, lo hacen ellos, los autores de estos libros. Ya sé Y, que suena friki, pero bueno, es la realidad en la que vivo. entre estos también hay uno dedicado a la vida de María Magdalena, ¿no? Y Sí. además es un libro que yo recomiendo a las mujeres porque es un libro muy empoderador para la mujer. Este sí, Sí, este María la de es Magdala. precioso, sí. Sí, cuenta la perspectiva de ella respecto a lo que pasó con Jesús, pero sobre todo nos presenta a quién era ella y cómo vivió su experiencia, ¿no? Y nos invita a todos, hombres y mujeres, a hacer ese empoderamiento Mm, y no a venirse abajo ante la adversidad, sino a sacar a la diosa interior que uno lleva dentro. Seas hombre o mujer, la llevas, sí, esa sí, fuerza interior, todos. ¿no? Que te hace resurgir. Sí, es muy Y bueno, importante. nuestros hijos, todas las personas, ¿no? que conviven con nosotros, pero nuestros hijos son nuestros grandes maestros en muchos aspectos, ¿no? Pero no solo nuestros hijos biológicos, sino que también nuestros hijos creativos, ¿no? En ese caso, bueno, los proyectos que hacéis, etcétera, y también los libros, como has contado, ¿no? Cada uno de ellos te ha aportado no solo el escribirlo, sino también el publicarlo, el darlo a conocer, un poco todo, ¿no? Imagino que también has sido un gran maestro. Totalmente, totalmente. De hecho, bueno, de los primeros libros, el que he dicho antes, Aprender a canalizar, yo hice este paralelismo, porque, pues claro, lo presenté a varias editoriales antes de entender que tenía que autopublicar mis libros, y una de ellas me dijo que sí y que quería este y otro que yo tenía de cartas de arcángeles y wow, yo feliz, por fin una editorial confiaba en mí, qué bien, pum. Le di mis dos libros, mis dos hijos y de repente pues yo no miré en internet ni reseñas ni nada y sumergí mi vida con esta persona que llevaba esa editorial que tenía demandas en toda España de miles de personas, de autores, que se sentían estafados, ¿no? Y claro, yo empecé a enfadarme porque, claro, no me pagaba los derechos de autor, hacía con el libro lo que le daba la gana, ¿no? Y yo decía, pero si son mis hijos, ¿cómo puedes tratarlos así? ¿Y cómo puedo yo ahora disolver esto? Había firmado contratos de 5 años y, bueno, cosas muy random. Total, la cuestión es que, hablando con mis guías, me dicen, ¿no te das cuenta que es la misma situación que estás viviendo después de la separación y el divorcio de tu marido con tus hijos? Es lo mismo, solo que con tus libros. Se está Mm. reproduciendo. ¿Qué vas a hacer? Y dije, ostras, pues voy a aplicar primero con mis hijos libros lo que tengo que aplicar aquí en el otro lado y a ver si supero esta asignatura más fácil y luego la aplico en el otro. Y realmente fue totalmente transformador, porque durante años, ahora esta editora murió, pero durante años la relación con esta editora fue perfecta
y ella me apoyaba y yo aceptaba, e intentaba llegar a acuerdos sin entrar en lucha. Esto era lo más importante, sin entrar en lucha, desde el respeto mutuo. Sí, expresando lo que yo quería, pero sin reclamar con la justicia. Mm. Incluso me llamaban asociaciones de autores para que me uniera a ellos. Y yo decía, no, no, es que yo no voy a proyectar energía de lucha aquí, tengo que transformar esto con otra energía. Y aprendí a través de mis hijos libros lo que tenía que hacer con el padre de mis hijos. Sí, sí. ¿Y en qué momento estáis ahora? ¿En qué momento estás de tu vida? Bueno, desde que llegó Víctor a mi vida en el año 2013 fue toda una revolución y, y en esa revolución pasaron muchas cosas. Yo aprendí a cantar, dejé que surgiera mi voz. Ahora estamos haciendo un montón de cosas. Cuando él llegó yo solo hacía los libros y aprender a el curso Aprender a Canalizar. Ahora, al final creamos una plataforma online en la que ofrecemos talleres, encuentros. Hay 2 encuentros al mes en directo que a la gente le encanta porque en uno de ellos doy o damos, si le toca hacerlo a él, mensajes canalizados, personalizados. A la persona que asiste se le da un mensaje del ser de luz del que se trata. O en el taller se explican muchas cosas que nos han enseñado a nosotros sobre diferentes áreas espirituales. Llevamos por el taller número 30, será el próximo. Y hay meditaciones cortas, largas, hay de todo, o sea, ahí está como un montón de herramientas espirituales para cualquier cosa que te esté pasando puedas resolverla. Además de haber transformado el curso Aprender a Canalizar, después de la pandemia lo transformamos en un mixto entre online, grabado y en directo, que es al que tú asististe. Era en Y directo. Yo asistí en directo. ¿todo el rato en directo fue Sí. el curso? Todo el curso. Ah, bueno, pues es verdad, porque fue pasando por diferentes etapas. Antes solo presencial, luego fue en directo online todo el curso y luego grabamos ciertas partes que siempre era como la misma y hay una parte del curso que cambia en función de lo que le sucede a los participantes Ujú, y esa es la que hacemos en directo ahora. ujú. Hacemos muchas cosas. Víctor no para de canalizar música, aprendió a canalizar y empezó a canalizar música, está creando maravillas sin haber sido estudiado música nunca, Ujú. nunca. Tocaba su guitarra porque es autodidacta y luego aprendió a crear músicas con piano y diferentes instrumentos que son las que unimos a las meditaciones y que son súper elevadoras. Y ahí canto yo, o canta él, o cantan mis hijas Ujú. y nos Ah, ¿se han estamos unido? ¿Tus convirtiendo en la hijas se han familia unido? Buntrap. Qué bien que se hayan unido, ¿no? Sí, 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 sí. Solo está mi hijo, el que no, de momento no canta nada, porque él es el más reacio a todo esto. Pero ellas no, ellas se van abriendo poco a poco. Estoy muy contenta porque al principio parecía que era en casa del herrero cuchillo de palo, Sí. pero, pero se van abriendo ahora poco a poco. Me ven ayudar a la gente en consulta los jueves con Claro. las cartas de arcángeles y ya me empiezan a pedir, oye, mírame este chico que no sé qué, oye, Jesús me puede dar un mensaje y así. Pues qué bien, qué bonito. Sí, sí, Ay, porque al final dices, bueno, ostras, estoy como ayudando a otras personas, pero en mi casa no lo logro, ¿no? Pero ahora ya sí, y eso me hace muy feliz, la verdad. Y de hecho, bueno, el nombre, ¿no? O el proyecto Ananda Sananda fue cuando empezasteis juntamente con Víctor, ¿no? Sí, a los 4 meses de conocer a Víctor, que éramos una pareja normal y que él hacía sus cosas y yo las mías, de repente un día, pues estábamos tranquilamente viendo un concierto y sentí que empezaba a bajar un montón de información y le dije, "Ah, necesito un papel y un boli", y se fue corriendo y me trajo un bolígrafo y en la servilleta esta de bar que hay antiguas, de esas medio transparente, empecé a copiar con letra pequeñita para que me cupiera todo. Ananda Sananda, música y conciencia en unidad y ¡buah! Todo lo que me iban diciendo del proyecto que nos invitaban a hacer en unidad. Y los dos aceptamos porque los dos somos igual de kamikazes. Si baja una información que nos resuena, nosotros no nos planteamos, esto se puede hacer, esto saldrá bien,
esto hay que hacer aquello, lo otro. No, no, nosotros decimos, ah, sí, A por venga, ello. a la piscina, y lo hacemos. Y así vamos, y la verdad es que nos ha salido bien siempre. Es como si somos Víctor y yo, pero el equipo de seres de luz que nos Claro. guían, que son como los directores de nuestro proyecto. Ujú. Ellos nos indican de qué tenemos que hablar, qué encuentro toca cada mes, cuál es el taller de cada mes y todo lo que hay que hacer. A veces me hacen, venga, reunión de marketing, me dicen. Vamos a dictarte lo que vas a publicar en Instagram y lo que vas a publicar en TikTok. Y, y yo, el lunes tal cosa, lo otro, y yo digo, vale, esto es oro. Y tengo yo ahí Claro. para llevar a cabo. Sí, 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 son muy porque mágicos. mucha gente a lo mejor se piensa que canalizar es solamente cosas muy trascendentales, ¿no? Pero me acuerdo que nos recomendabais utilizarlo en nuestro día a Claro, día, o sea, de claro, manera práctica también, ¿no? claro. Sí, 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 es que a mí me han ayudado hasta con una dieta que no conseguía adelgazar en siglos y de repente la dieta, ¿no? O sea, es como, ¡ah! Por fin he recuperado mi energía, mi cuerpo, mi todo. Porque cumple cierta edad, te viene la menopausia y adiós. O sea, tu cuerpo ya no funciona como antes. Olvídate, ha cambiado todo. Y lo que antes te servía ya no. Y hasta algo así, tan mágico, ¿no? Y sí que un mensaje de un ser de luz en un momento determinado puede ser súper trascendente para que tú te des cuenta de algo, tomes una decisión o salgas de un bucle o incluso sanarte. Sí, por supuesto, y ahí son súper potentes. Pero también está el día a día. Yo a lo mejor no sé qué cocinar y empiezan a decirme, mira, coge aquello y lo otro y mézclalo. Y yo digo, ¿en serio? Y sí, sí, Ujú. confía. Y salen para cualquier cosa. O a mi hija le está pasando esto, ¿qué hago? Y te lo dicen. Luego está que tú confíes y lo apliques, Bueno, claro. incluso para aparcar, ¿no? Y para aparcar. Pero esto es más una petición. Oye, encuéntrame un aparcamiento. Y es importante no pedirlo, sino decir, oye, encuéntrame un aparcamiento que cuando yo llegue ahí lo tenga. Y confíes en que así es. Porque si empiezas a dudar, anda, esto no es posible. No, no estará el aparcamiento. Tienes que creer de verdad que has hecho un encargo y ese encargo ya te está esperando ahí. Claro. Es Qué así. bien. Bueno, ¿cómo puede la gente contactar con vosotros? ¿Mejor a través de la página web? ¿Mejor a través de Instagram? ¿Cuál es el canal que mejor os va? Como quieran, nosotros tenemos un canal de difusión bueno, una lista de difusión de WhatsApp, que ahí reciben todo lo que hacemos o se pueden suscribir al boletín. La web es anandasananda.com, Ujú. tal cual. La En escribiremos también. Instagram, ¿eh? En La Instagram, escribiremos abajo en el... ah, perfecto. En Instagram es, espera, Ananda-Sananda. Ahí nos encuentran en Instagram y el teléfono es +34 de España, 655-289-560. Ahí por WhatsApp o incluso si es necesario, tienes alguna duda, te podemos atender en llamada. Y normalmente hay gente que necesita primero preguntarnos Primer qué le contacto, recomendamos, ¿no? ¿no? Mm. Sí. Y bueno, pues ahí estamos. Si nos quieren encontrar, pues eso depende de la persona. O sea, dice uno, ¿tú me puedes ayudar? Digo, es que lo tienes que sentir tú. Mm. Al verme, al escucharme, a mí o a Víctor, siente si soy yo la persona que te puede ayudar. Porque afortunadamente hoy día hay millones y cada vez hay más Ujú. de terapeutas, de personas que están haciendo esto. ¿Somos nosotros los apropiados para ti? Siéntelo tú. Mm. Siéntelo tú. Es tu alma la que te lo va a decir, la que va a resonar con nosotros o no. Y a lo mejor no soy yo, a lo mejor es otro con el que tu alma dice, "Ah, es ahí, pues escúchate, Mm. porque al fin y al cabo todos estamos haciendo una labor en equipo, aunque parezca que estamos cada uno en un sitio diferente. Mm. No, no, así es, ¿no? Y como tú dices, unos resuenan más con un tipo de ser que con otro, ¿no? Y Exacto. claro, tienes que ir a buscar el que realmente sientas que resuena más contigo. No, no poner la mente en ese caso, ¿no? No quiero eso y quiero hacerlo así, sino déjate sentir y que sea tu alma la que... Exacto, y que luego también vamos evolucionando por etapas.
A lo mejor hay unas personas que te ayudan hasta aquí y Mm. después tú sientes que ahí ya has terminado y que lo que necesitas ahora te lo aportan en otro lugar. Hasta que finalmente te das cuenta que te lo aportas Tú tú. mismo. Es ser la llegada al punto ideal, ¿no? En el que confiando en tu alma ya tú resuelves todo. Y cuando se te olvida, tus guías te ayudan a recordarlo y a reubicarte. Y sí, yo estuve haciendo terapia mucho tiempo y luego de esa persona pasé a otra y a otra hasta que me di cuenta de que con mis guías ya podía ir a cualquier sitio. Y entonces ellos empezaron a enseñarme a confiar en mi alma. Y ahí es cuando ya pues te empoderas, ¿no? Porque no necesitas nada externo. Luego viene un problema o una pérdida importante o algo que te caes. Pues bueno, tienes a tus guías que te ayudan a Ujú. rescatarte. Exacto. Y ahí O ya volvemos has a... encontrado tus propios recursos o cómo Ex- puedes acceder a tu propia alma, ¿no? Exacto. El camino, o sea, parece muy fácil porque es regresar a ti. Sí. Pero Conectar con no tu está fácil. corazón, regresar a ti y ya está. Y aquí lo tienes todo, ¿no? Sí. Pero claro, Pero eso precisa un acompañamiento cuando uno precisa está un se siente camino. muy perdido. Sí. Sí, yo recuerdo que cuando yo me di cuenta de esto, cuando ya lo comprendí, que todo estaba en mí y que escuchándome a mí ya podía avanzar, les dije a mis guías, pero ¿qué hago enseñándoles a la gente a conectar con vosotros? Si lo que la gente necesita es conectar con ella y creer en ella. Y me dijeron, sí, sí, pero si tú hubieras, si te hubiéramos dicho eso nosotros cuando empezaste, hace años, si te hubiéramos dicho, oye, escúchate a ti misma y confía en ti, ¿qué nos habrías dicho? Y yo les dije, pues me habría echado a llorar, porque no sabría cómo hacerlo. Y es así, ¿no? Entonces dijeron, por eso, acompaña a las personas hasta que encuentren ese punto o conecten con nosotros para que les ayudemos a encontrar ese punto. Ese es el propósito de la conexión con los seres de luz. Y qué bonito el mensaje este de que realmente todas las personas pueden conseguirlo, ¿no? Que a veces Totalmente. cree que son determinadas personas que han recibido un don o lo que sea, ¿no? Sino que todas podemos hacer No. ese camino. Todas, absolutamente todas. Y lo del don es de vieja era, o sea, todos tenemos todas las capacidades y las podemos desarrollar. Algunos a lo mejor tienen algún bloqueo por lo que sea, pero eso se puede resolver. Mm. Nosotros hemos ayudado a más de 5.000 personas a canalizar, desde el año 2008 que empecé yo y luego cuando llegó Víctor, los dos. Y hemos visto siempre lo mismo, o sea, puedes canalizar, seas quien seas, tengas la edad que tengas, y solamente es una cuestión de confianza y práctica. Mm. Si tú confías y te predispones a hacerlo, es que sucede. Ahora, luego, si no practicas, pues como Claro, todo, lo vas dejando y ya, pues no pasa nada en tu vida, en ese sentido, ¿no? claro. Los cambios profundos necesitan un Eso es, compromiso contigo misma y ir a por ello, ¿no? Sí. eso es, eso es. Que eso también de ir a recibir terapia, recibir lo que sea y tú no hacer nada, solo recibirlo, también está un poco, ¿no? Desfasado. Realmente el cambio profundo y la sanación profunda y el empoderamiento se da cuando tú participas activamente. Eso es, eso es. Eso a lo mejor puede servir una temporada, lo de Mm, ir a terapia, mm. pero llegará un momento que ya las terapias no te funcionen y tú digas, pero como si esto me iba bien, ahora ya no me funciona, me voy a otra puerta y tampoco me funciona y me voy a... Y no, porque ha llegado el momento de que tomes tú las riendas de tu vida y de que empieces a trabajar interiormente en tu propio empoderamiento, comprendiendo que las personas que hacemos esta labor estamos para ayudarte en una etapa del camino, Ujú. pero que no puede ser una dependencia, nunca, ni siquiera de tus guías, No. porque el camino es hacia adentro, hacia darte cuenta de que todo está en tu corazón, en la luz que tú eres, y que ese es el gran ser sabio en el que más tienes que confiar, tu alma. Qué bonito. Y sí, como dices tú, ir a un retiro, recibir una terapia, eso es necesario, de hecho, a veces, ¿no? Porque necesitas Claro, subir tu vibración, porque también tienes que recibir, pero después hay que poner esa parte claro. activa de uno mismo, ¿no? Claro, y la propuesta siempre es cuando vas a uno de estos lugares, a un retiro, a una terapia, a que te den un mensaje, lo que sea, a un curso incluso, lo que saques de ahí, lo que aprendas o comprendas ahí, llévalo a la práctica.
Porque si no, no pasa nada. Vas acumulando experiencias espirituales como cursos, talleres, retiros, lo que sea, pero tu vida sigue igual y tus pensamientos y perspectivas siguen igual, porque te estás tomando paracetamol, pero Sí. no estás resolviendo el origen. Mm. Entonces hay que aplicar lo que se aprende o lo que se comprende en esas experiencias. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, para ir terminando, ¿te gustaría, no sé, compartir algún mensaje con nuestra audiencia, algo que te gustaría comentarles? Pues creo que va a ser Jesús el que dé ese mensaje, Perfecto. porque es lo que me está, acabo de ver esta imagen. Este libro que da mensajes va a dar un mensaje ahora para las personas que estén escuchando esto. Me voy a poner las gafas porque hay ya necesidad de ver la letra. Ser exactamente lo que viniste a ser. Iluminar con tu sonrisa. Amar la vida. Expandir el triunfo. Todo eso lo regala el alma cuando se siente atendida y respetada. Surge de ti de manera natural y fácil, y entonces te vuelves luminoso y puedes por fin expandir la luz en el mundo. Bueno, hablo un poco de esto, ¿no? De escuchar a tu alma y dejar que sea ella la que guíe tu vida. Es sincrónico con lo que estábamos diciendo. Exacto. Precioso. Lo ha expresado bellamente todo eso que intentábamos también dar a comprender, ¿no? Bueno, Alicia, ha sido un súper placer tenerte aquí, me ha encantado. A Muchísimas mí gracias. también. Gracias a ti, María Antonia, por la invitación y a todas las personas que están escuchando por estar ahí escuchando, porque realmente personas como tú y como yo podemos hacer nuestro trabajo porque hay gente escuchando, si no, no. Sí, tiene sentido. Sí. Pues nada, a toda la audiencia, seguro que lo habéis disfrutado muchísimo. Os esperamos en la próxima mirada interna. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.